Decía que no podremos llenarnos nunca lo suficientemente de Dios si antes no somos vaciados de nosotros mismos. Y para eso es necesario ser despojados constantemente. Ser despojados de nuestro ego. No solamente del viejo hombre, del cual pues ya creemos haberlo conseguido, aunque no siempre con la conversión, porque supuestamente la conversión es un cambio de dirección, es hacer morir al viejo hombre para hacer renacer en nosotros un nuevo hombre, como hemos leído, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero a veces esto no ocurre tan rápidamente, ¿no? Sino que cada día, como hemos dicho, ¿no? Sino que cada día, aun siendo nuevas criaturas con la conversión y aún afirmando que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas, pues aún así debemos despojarnos continuamente del ego que nos impide llenarnos de Dios y del Espíritu Santo de Dios. La palabra es despojaos, el despojamiento. Pero ¿despojaos de qué? Pues cada cual examínese a sí mismo, porque el despojamiento es un proceso, ¿no? que dura toda la vida, desde hasta el final, hasta que seamos ya despojados definitivamente de este cuerpo mortal, ¿verdad? Eso será cuando muramos, ya despojados de todo. Pero mientras estamos en este cuerpo mortal, pues tenemos que ir siendo despojados constantemente. Y el despojamiento es un proceso en nuestras vidas, ¿no? Pablo, en su epístola a Timoteo, le dice en el capítulo 4, de 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, le dice, ten cuidado de ti. ¿De qué? ¿De ti? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué dice, ten cuidado de ti mismo? ¿Por qué dice aquí la palabra, ten cuidado de ti mismo? Cuando hablamos de los enemigos que tenemos, solemos siempre hacer mucho énfasis en el diablo, ¿no? Siempre el diablo tiene la culpa de todo, siempre el diablo es el que nos hace caer, el diablo me tentó, el diablo me acusó, el diablo no sé qué, y siempre le echamos la culpa al diablo. Dice la Escritura que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces, cuando eso es fecundado, cuando esa concupiscencia es asumida, es engendrada, es ya ejecutada, entonces dice que da a luz el pecado, ¿no? Ni Dios tienta a nadie, sí, Satanás es el tentador, pero a veces la tentación no viene directamente de Satanás, la tentación muchas veces viene provocada por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que somos atraídos, dice, de nuestra propia concupiscencia. Quiere decir que no hemos sido todavía despojados de los deseos que batallan contra el alma, de los deseos carnales que batallan contra nuestro alma y que son los que más problemas nos generan en nuestra vida y lo que más produce en nosotros tropiezos, caídas, errores y toda clase de circunstancias contrarias a lo que sería agradar a Dios y ser del agrado de Dios, ¿no? Entonces, solemos hacer mucho énfasis en el diablo, solemos hacer mucho énfasis en el mundo, solemos hacer
mucho énfasis en la carne, pero nos olvidamos de que el mayor enemigo somos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Satanás está vencido, ¿o no está vencido Satanás? Dice que Jesucristo en la cruz del Calvario venció a la muerte y venció al diablo. Dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre el Hades, sobre el infierno, sobre la muerte, sobre Satanás, y lo exhibió, dice, públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, Satanás está vencido. El mundo, hermanos, el mundo pasa, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? El mundo pasa y sus deseos, cielos y tierra, dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el mundo tampoco, porque el mundo va a pasar, el mundo pasará. Pero, hermanos, nuestro ego, nosotros mismos, siempre lo vamos a llevar cargando en nuestras vidas hasta que seamos liberados de este cuerpo mortal. Y por eso la palabra despojamiento, porque para que haya una verdadera liberación debemos ser despojados de nosotros mismos. Mi mayor enemigo soy yo, amén. Y tu mayor enemigo eres tú. Usted es su mayor enemigo. Su mayor enemigo no es su esposa, su esposo, su familia, sus hijos, su vecino, su vecina. Su mayor enemigo no son la policía, el mundo y todo lo que el mundo engloba, ni el diablo. No, su mayor enemigo es usted mismo. Tú y yo somos nuestros mayores enemigos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, porque también la doctrina es importante, ¿no? La sana doctrina, tener la palabra sana, irreprochable, la medida buena, apretada, ¿no? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren también. Amén. Así que, hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos. Y para ello nos tenemos que despojar de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nosotros mismos. Cada día tenemos que despojarnos. El apóstol Pablo decía, cada día muero, cada día muero, cada día. No es una sola vez, no morí hace 30 años cuando me convertí al Señor, no, cada día tengo que morir, cada día tengo que enfrentarme con mí mismo, cada día tengo que enfrentarme con mis propios enemigos y cada día tengo que armarme con la armadura divina para poder vencerlos, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno y para no ser vencido de lo malo y poder vencer con el bien el mal. Amén. Cada día tengo que hacer eso. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículos 34 a 39. Vamos a leer estos versos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cuántos dicen amén? El despojo, dice, de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde está puesta tu herencia, hermano? ¿En los bienes que tienes? ¿En los bienes de este mundo? ¿Ya? ¿En los 100.000 soles que tenemos en la cuenta bancaria? ¿En la casita que tenemos, que hemos conseguido tener muchos años? ¿En qué? ¿En el auto que has conseguido comprar con mucho esfuerzo? ¿En qué tienes puesto tú? ¿En dónde? Dice que nos despojemos de nuestros bienes con gozo. Despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. ¿Dónde está puesta nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra heredad? Estamos de paso, hermanos, somos peregrinos.
Decía, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. Dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, ¿que tiene qué? Que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Decía que qué triste es vivir toda una vida esclavo del mundo, del trabajo, de lo poquito que uno gana. Esa vida no es vida. Yo desde que sirvo al Señor he podido entender que esa vida no es vida, ¿ya? El vivir esclavo del trabajo, del mundo, del sistema, que cada vez se va a poner la cosa más dura, cada vez los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres, las clases medias tienden a desaparecer, la clase media tiende a desaparecer y cada vez el mundo va a entrar en una dinámica horrible, terrible, ¿verdad? ¿Y quién podrá soportar esos días, esos tiempos? Entonces tenemos que aprender ya a despojarnos, dice, de nuestros bienes con gozo. Y cuando digo bienes, no hablo solamente de bienes materiales, porque es lo que entendemos, ¿no? Cuando en el término bienes, sino entender que los bienes que tenemos, pues no solamente son los bienes materiales que uno pueda tener, ¿verdad?, que a veces son muy pocos, sino que está hablando de todas las áreas del hombre, del cuerpo, del alma, de lo natural, de lo espiritual, del cuerpo, de la mente, del espíritu, física, psíquica y espiritualmente, ¿no? Qué conflictos a veces cuando se reparte algo y a nosotros no nos toca, ¿verdad? ¿No te ha pasado que el diablo siempre te vence y te gana dice, les han dado a todos y a mí no me han dado? Soy el patito feo ¿verdad? de la película. Pues bueno, pues si a ti no te han dado, pues ya te darán en otra ocasión, ¿no? Y el diablo siempre nos vence y el Señor nos quiere despojar y a veces usa circunstancias para despojarnos de nosotros mismos, para no nos creamos que nosotros tenemos derecho a todo, que nosotros nos tienen que dar todo, que nosotros tenemos que entrar en todas las listas, que nosotros tenemos que entrar o estar en todas las fotos, que nosotros tenemos que estar. Y no, hermanos, el Señor nos quiere despojar y despojar y despojar. Y eso es un proceso en nuestra vida que tenemos que ir aceptando cada día. Y a veces pues esas cosas pues toman ventaja en nuestras vidas, clavándonos dardos de fuego del maligno y venenosos que contaminan nuestras vidas, que nos contaminan contra los hermanos, que nos contaminan contra las personas, que nos contaminan y nos ponen en... Y debemos de saber algo, que si queremos crecer en el Señor, vamos a tener que sufrir el despojo de todo aquello que está impidiendo nuestro crecimiento en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? El Señor sabe de lo que tienes que despojarte y el Señor te va a meter ahí el bisturí en aquello que te va a doler, en aquello que te duele, en aquello a lo que estás apegado, en aquello donde tienes puesto tu corazón, porque allí donde esté tu tesoro, dice que ahí estará tu corazón, y por eso dice la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En los cielos, donde nadie puede alcanzar, nadie puede minar. Mi tesoro, mi herencia, en los cielos nadie me la puede quitar. ¿Cuánto dicen amén? Pero todo lo que tenga en esta tierra puede desaparecer, puede morir, puede ser quitado, puede venir un viento y se lo puede llevar y ser despojado. Entonces, hermanos, debemos de vivir
en ese entendimiento en nuestras vidas del despojamiento de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo en una ocasión y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle pues los edificios del templo, ¿no? Y Jesús les dijo, respondiéndole, ¿veis todo esto? ¿Veis todos estos edificios? Dice, de cierto os digo que no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuánto dicen amén? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos estaban jactando delante del Señor y le decían, mira los edificios del templo, mira los templos que tenemos. Y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Esto no es nada. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque todo va a ser derribado para ser construido nuevamente. ¿Cuánto dicen amén? Todo tiene que ser demolido. No puede haber una nueva edificación si antes no ha habido un proceso de demolición en nuestras vidas, amén, un proceso de erosión en nuestras vidas, ¿no? Como las piedras que son erosionadas, ¿no? en las costas por el golpe de la fuerza del mar, ¿verdad? Y de los efectos naturales que van desgastando la piedra, van erosionando, ¿verdad? Y van ganando terreno incluso a las costas, porque las costas van a ser acortadas, es otra profecía, ¿no? Y los discípulos le quisieron impresionar a Jesús mostrándole aquellos edificios y Jesús les dijo que todo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, todo pasará, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, amén. Y mi heredad no pasará, la herencia que tengo destinada y reservada, esa herencia inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para los santos. Amén. Y por eso dijo Jesús, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este permanece para siempre. Solo hay un lugar donde podemos permanecer al lado de Jesús, donde permaneceremos por la eternidad al lado de Jesús. La palabra dice que nos despojemos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto, nosotros mismos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, nuevamente, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Despojémonos de todo peso. Constantemente veo cómo muchas personas cargan pesos innecesarios en sus vidas y van cargando y cargando pesos y pesos y pesos añadidos que les impiden correr la carrera, que les impiden incluso servir al Señor. No han sido liberados. Necesitamos ser liberados de todo peso y de toda carga y de toda opresión para poder servir al Señor, para poder ser usados por el Señor, para poder ser vidas dignas y honras y vasos de honra en las manos del Señor. Pero para eso nos tenemos que despojar de nosotros mismos. Amén. Para poder servir al Señor con todas sus energías, con todos sus dones, con todos sus talentos. Hay personas que no pueden servir al Señor con todos sus talentos, con todo lo que tienen, porque van cargados de sí mismos y no son útiles en la obra de Dios como Dios quisiera que fueran, y pueden y tienen dones, talentos, habilidades, pero sus energías se fugan constantemente. El diablo les roba las fuerzas, les roba las energías, porque van cargados de sí mismos, hermanos. Despojémonos de todo peso. Despójate de todo peso, de toda carga añadida. Y tenemos que liberarnos, despojarnos de todo peso añadido para poder avanzar
ligeros de equipaje, ¿verdad? En la radio hacíamos hace muchos años un programa de radio que se llamaba Ligeros de equipaje, ¿no? Sin pesos, ¿verdad? Cuando uno va ligero puede correr, ¿verdad? Hay personas que ya, como tienen tanto sobrepeso, cuando venga el Señor y el arrebatamiento, cuando van a ser levantados, van a pesar tanto que no se van a poder, que el Señor no se los va a poder llevar, porque es que tiene sobrepeso, hermano. Baja de peso, que viene el arrebatamiento y el Señor te quiere llevar para arriba y tú hay como un pájaro engordado. Hay pájaros y aves que comen tanto, que cuando llega el tiempo de la migración y quieren levantar las alas para emigrar y para volar, hacen así y no pueden, porque pesan tanto su cuerpo que las alas no les da para levantar el vuelo y mueren en el frío porque no pueden migrar, no pueden levantar las alas, hermano. Y tenemos que estar preparados, ¿para qué? Para volar en el viento de Dios, para volar en el viento del Espíritu. Pero para volar hay que estar despojados, hermano. Si no estás despojado nunca podrás volar. Amén. Algunos no decían, el pastor ya no vuelve, ya se queda en España, ya está allí, ha recibido la herencia de su familia, y ya se queda allí a vivir la vida. La vida, hermanos, no, hay que volar, no podemos anclarnos, no podemos llenarnos de pesos, de todo hay que despojarse de todo aquello que te pesa demasiado, hermano. Pero no queremos despojarnos, nos llenamos y nos llenamos de basura, nos llenamos y nos llenamos de nosotros mismos, cargamos cargas emocionales, anímicas, psíquicas, de todo tipo, hermanos, y eso nos impide servir al Señor. Hay mucho potencial en las personas, pero qué pocos desarrollan todo el potencial que tienen para servir al Señor. Y eso a mí me entristece mucho. Veo muchas personas que tienen cualidades, que tienen capacidades, que son muy aptas, que tienen muchas habilidades para lo que quieren, pero si todo eso lo pondrían en las manos del Señor, serían una bendición. Pero qué pena que no son libres de sí mismos, que tienen fuga de energías constantes en sus vidas, fuga de fuerzas, y no pueden servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todos sus talentos, con todo su tiempo, porque tienen otras prioridades, porque tienen las prioridades desordenadas, porque el número uno no es el Señor, porque la prioridad no es Dios, tienen otras prioridades, y cuando las prioridades están desordenadas, entonces no podemos servir al Señor. Amén, hermanos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue, aleluya, que nos quiere invadir y tomar posesión de la tierra de nuestro corazón, porque somos casa de Dios. No nos dejemos asediar, amén. Hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, que siempre me ha apasionado, ¿no? Hechos 27 es cuando Pablo es llevado a Roma preso, ¿ya? Y le meten o le embarcan en una nave, ¿verdad? Camino de Roma, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, para parafrasear un poco y avanzar. Dice en los versos 9 y 10, Hechos 27, 9 y 10, dice, cuando se decidió. Estamos en el 9, sí. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Siendo ya peligrosa la navegación. La navegación, yo lo interpreto esto como el éxodo de la iglesia, el fin de la iglesia,
¿verdad?, los tiempos finales de la Iglesia en la que vivimos, en estos tiempos, ¿verdad?, donde la navegación va a ser cada vez más peligrosa. Amén. Porque esos son los tiempos que vivimos. En los postreros días, dice, vendrán tiempos, ¿qué? Tiempos peligrosos, dice allá en la epístola a Timoteo, porque habrá hombres amadores, dice, de sí mismos más que de Dios. Dice, sin afecto natural, implacables, desleales, desobedientes de los padres, infieles, aborrecedores de lo malo, perversos, pervertidos, malignos. La perversión va a alcanzar niveles cada vez más. Vamos a ver cosas increíbles cada vez y al final vamos a pensar, ¿pero qué está pasando? Sodoma y Gomorra se va a quedar pequeño con lo que va a venir o viene a este mundo, hermanos. Porque los hombres, ese carácter de los hombres en los postreros días se está cada vez acelerando y acelerando y acelerando cada vez más. Vienen tiempos peligrosos, la navegación va a ser peligrosa y con perjuicio y de mucha pérdida, dice, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias vidas, dice, ¿no? Y también de nuestras personas. En este capítulo, lo que hace el Señor o lo que nos muestra el Señor es que se va a desbaratar todo el montaje natural, toda la estructura natural, no toda obra humana, o sea, todo lo natural, la nave. La nave es lo natural, es la estructura creada, es la obra humana, es la iglesia de hombres, no es la iglesia de Dios. Pero dice, ninguno de los que van con Pablo se iban a perder, sino que son salvados. Son dificultades de las que podemos salir ilesos, aunque tengamos que sufrir el despojo de nuestros bienes con gozo y el despojo de nosotros mismos para vivir quizás de una forma diferente, de una forma más entregada, de una forma más sacrificada, para aprender a vivir por fe, porque la mayoría de la iglesia aún no ha aprendido a vivir por fe. Incluso muchos pastores, ministros del Evangelio no han aprendido a vivir por fe. Dicen que viven por fe, pero no viven por fe. Viven por un sueldo, viven por una motivación, viven para construir un reino familiar, un reducto familiar. Pero eso no es vivir por fe, hermanos. Vivir por fe es como vivían Abraham, Isaac y Jacob, que vivían en tiendas, que no tenían tierra propia, que no tenían un tabernáculo propio, que no tenían una habitación propia. Es decir, cuando tenían que levantar la tienda, levantaban la tienda y el Señor les mandaba para allá y donde les enviaba ponían el tabernáculo y adoraban al Señor y tenían su culto con el Señor, su culto racional, su sacrificio delante de Dios, hermanos. Entonces, todo lo terrenal, todo lo animal, todo lo humano, todas las estructuras tienen que caer y van a caer y van a caer. La iglesia de estos tiempos, todas las estructuras religiosas van a caer en estos tiempos y tenemos que sufrir ese despojamiento para aprender a vivir por fe, con lo opuesto, no depender de los bienes, aprender a morir con las botas puestas, amén, como verdaderos valientes. Esos vientos terribles han empezado a soplar fuertemente y muchos ministerios y familias pues están siendo quebrantadas para que aprendan eso, a vivir por fe, o van a ser quebrantadas para que aprendan a vivir por fe y en el temor de Dios. Y podemos decir como el apóstol Pablo, mejor nos hubierais hecho caso en vez de zarpar en estos malos momentos, porque muchos han edificado sobre arena. El Señor nos está concediendo a todos los que navegan en este barco. Y la visión que Dios nos ha dado en este ministerio es la más productiva y segura para el final de los tiempos, pues la iglesia del final será como la iglesia del principio. Amén, como la iglesia primera. Dice los versos 11 y 12, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión romano, dice, daba más crédito, ¿a quién?
al piloto, al que manejaba el barco, al profesional, que a lo que Pablo decía. O sea, para el centurión era más importante lo que decía el piloto que lo que decía el siervo de Dios, que lo que decía el siervo de Dios por boca de Dios. Y a veces hacemos más caso a lo que dicen los políticos, a lo que dicen los profesionales, a lo que dicen que a lo que dicen los verdaderos siervos de Dios. ¿Y a quién vamos a creer? ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a creer? Eso denota identidad. ¿A quién vas a creer en estos tiempos? ¿A lo que te dicen el mundo, la filosofía del mundo, a lo que te dicen los políticos, a lo que te dicen la ciencia, la falsamente llamada ciencia, a lo que te dicen o a lo que te dicen los siervos de Dios? ¿A quién vas a creer? Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, creed a Dios y estaréis seguros, creed a sus siervos los profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Creed a Dios y estaréis seguros. 2 de Crónicas 20:20. Pónganlo ahí en la pantalla. Creed a Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos quieren estar seguros? Creed a Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero luego dice también, ¿creed a quién? A sus siervos, los profetas, y seréis ¿qué? Prosperados. Pero muchos no quieren creer a los siervos de Dios. No queremos obedecer a los siervos de Dios que nos amonestan, que nos corrigen con paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina, con la verdad y con paciencia nos corrigen y nos enseñan. ¿A quién vamos a creer? Ay, amigo, menuda pregunta. Pero el centurión daba más crédito a lo que decía el profesional, el que sabía manejar el barco, el que sabía manejar la nave, el que había estudiado en la academia naval y tenía todas las clases y conocía los mares, las mareas y todo tipo de navegación. Pero ¿de qué le sirvió? Al profesional, al piloto, ¿de qué le sirvió? No le sirvió de nada. Entonces, hermanos, creamos a los siervos de Dios que predican la verdad, que nos amonestan. Dice, porque si no creísteis a los ángeles que os amonestan desde los cielos, ¿cómo creeréis a los que os amonestan en esta tierra? Dice la palabra de Dios. Tenemos que empezar por creer a los siervos de Dios y luego vamos a poder creer a Dios. Amén. Y a los ángeles de Dios que nos amonestan y nos corrigen desde los cielos. No te creas todo lo que escuches y pídele a Dios discernimiento para ver dónde están los verdaderos voceros de Dios, los verdaderos consejeros de Dios. Verso 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice, y soplando una brisa del sur, aparentemente liviana, con beneplácito, con algo cálido, una brisa del sur, viento caliente. Dice, pareciéndoles, dice, que ya tenían lo que deseaban. ¿Qué hicieron? Levaron anclas e iban costeando Creta. A veces, cuando uno ya parece que tiene lo que desea, ¿cuál es la tendencia? ¿Elevar qué? Elevar las anclas. Y las anclas, ¿qué es lo que hace las anclas con el barco? ¿Lo tiene qué? ¿Lo mantiene cómo? Lo mantiene firme en el mar. Hay anclado en el mar, no se mueve. Viene una marea y está anclado. Dice la Escritura que tenemos, en Hebreos, dice que tenemos la esperanza, dice, puesta delante de nosotros, la cual, dice, tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, ¿cuál es nuestra ancla en nuestra alma? Es la esperanza que tenemos puesta delante de nosotros. Tenemos la esperanza, dice, como firme y seguro ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ese es el ancla, hermano. Pero si levantamos el ancla, si quitamos el ancla, entonces
entonces vamos a perder la esperanza. Y si perdemos la esperanza, vamos a perder la fe. Y si perdemos la fe, lo hemos perdido absolutamente todo. Amén. Verso 14, pero no muchos días después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento que es una potestad, ¿no? Y tiene nombre de el viento del norte, yo creo que es el viento de Europa, ¿no? El Euroclidón, el viento de Europa, un fuerte viento del este o del noroeste que llevó al barco en el que viajaba Pablo hacia Roma, no, primero al peligro y luego al naufragio, ¿no? Los vientos son usados para atraer maldiciones y castigar a los hombres, ¿no? Y seguramente vienen vientos mayores en estos tiempos, mayores hambres, hambrunas, terribles, dolores para este mundo, pues está profetizado y Dios está quebrantando el mundo de una forma terrible, ¿verdad? La crisis que vive Europa en estos tiempos se está acelerando, la crisis energética, la falta de gas, la falta de energía, la subida de los precios, o sea, estamos entrando en una dinámica muy peligrosa y esos vientos se están acelerando, ¿verdad? Por allá y por acá vendrán otros vientos, vientos del norte, vientos del sur, vientos contrarios, ¿verdad? Por incumplir el pacto de Dios, Dios hizo levantar un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que pensaron que se partiría la nave para detener y truncar el viaje del profeta Jonás. Y así hay tantas personas que el Señor ha quebrantado, tantas familias que el Señor ha quebrantado por no cumplir el pacto con Dios, por no obedecer a Dios, por no obedecer al llamado de Dios, y el Señor desata los vientos destructores para quebrantamiento. Así que oremos y temblemos en su presencia para que envíe vientos favorables. Amén. Porque hay vientos en contra y hay vientos a favor también. Si Job era justo y tuvo que sufrir el viento purificador, porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde quedará? ¿Dónde terminará? ¿Cómo quedará el impío y el pecador? Porque no olvidemos que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? ¿Por dónde? Por su casa. El juicio de Dios comienza por su casa. Las copas de la ira, ¿verdad?, no son para los impíos, no, es para la iglesia. La iglesia tiene que sufrir el despojo. La iglesia tiene que sufrir el despojamiento de sus bienes con gozo, como hemos leído. Hay un viento de frío espiritual en la iglesia que viene provocada por esos vientos, ¿verdad? Los vientos del humanismo cristiano, los vientos del evangelio del buenismo, ¿verdad?, que se está contagiando por todo el mundo, ¿verdad?, de decir que todo es bueno, que todo está bien. Todos los políticos han caído en este error de ser buena gente, de quedar bien con todos, el ser buenos y practicar ese buenismo que para nada es bueno, ¿verdad?, del materialismo que hace que la iglesia tibia se enfríe, ¿no?, y que enfríe todo lo que toca, ¿verdad?, porque un tibio enfría todo lo que toca, un frío enfría todo lo que toca, todo lo que se mueve a su alrededor. Versos 15 y 16 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas, son esos botes que llevan los grandes barcos para cuando hay un naufragio y arrojan los esquifes al mar, ¿verdad?, para que evacuar a las personas, ¿no? Pero hay viento que viene para aventar y separar la paja del trigo. Ese viento avienta el grano de la iglesia. Versos 17 y 19 dice, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad,
al siguiente día empezaron ¿a qué? A despojarse, empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, ¿a dónde? Al mar. Empezaron a tener que arrojar al mar todo aquello que no servía, todos los pesos añadidos que hablábamos antes. Empezaron a aligerar la nave, a quitar peso de la nave para que la nave no se hundiera, porque cuando hacen en un naufragio en el mar, lo primero que hacen es arrojar al mar todo aquello que pesa para que la nave no se hunda. Y es lo que estamos hablando en nuestras vidas. En medio del naufragio que viene a este mundo, tenemos que arrojar al mar de este mundo, porque este mundo es como el mar, las multitudes de este mundo representan los mares de este mundo, y tenemos que arrojar al mar todo aquello que pesa en nuestra vida para no ser náufragos. Un náufrago es una persona que va ¿a dónde? A la deriva, que no sabe a dónde va. Va a la deriva, se agarra a una tabla, se agarra a lo que puede en medio del mar y se convierte en un náufrago a ver si llega a una costa, a una playa donde pueda, ¿no?, hacer sobrevivencia, ¿no? Pero, hermanos, hay muchos náufragos de la fe, que naufragan en la fe, que van a la deriva, que no se mueven en el viento del Señor porque llevan pesos y pesos y pesos añadidos y no se han despojado de todo peso y del pecado que les asedia. Y entonces, cuando vengan los vientos contrarios, cuando vengan esos naufragios, se van a hundir en medio del mar, como se hundió Pedro cuando quitó los ojos de Jesús. Menos mal que Pedro, que Jesús le estaba mirando por su valentía y le extendió la mano y le dijo: agárrate, ¿no?, que has sido valiente, te has arrojado al mar. Entonces, hermanos, al siguiente día comenzaron a lijar, a arrojar al mar de este mundo aquellas cosas que pesan demasiado. Una nueva tempestad les obligó a arrojar al tercer día con sus propias manos, dice, los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos? Son los artes de... O sea, no todas las herramientas, todo lo humano, esos son los aparejos, representa todo lo humano, todo lo estructurado, todas las confianzas que tenemos en nuestras propias manos, en nuestras propias herramientas, en nuestras propias capacidades, experiencias. Esos son los aparejos y tuvieron que arrojarlos al mar, quitarse toda la autosuficiencia, despojarse de la autosuficiencia, despojarse de la autoconfianza, despojarse para poder vivir en esa libertad que al Señor nos quiere llevar. Y verso 21 al 23 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie, les habló diciéndoles y recordándoles que habría sido conveniente haberle oído y no haber zarpado. Les dijo: mira, yo os avisé, yo os dije que no zarpáramos en estas condiciones, pero ustedes hicieron más caso al piloto de la nave que a mis palabras, ¿verdad? Y cuando Pablo les avisó, pero no hicieron caso y dieron más crédito al piloto y al patrón de la nave que al siervo de Dios para recibir ese perjuicio y pérdida. Pero ahora, dice, os exhorto, dice el Señor, a tener, ¿qué? A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿De qué nos quiere despojar el Señor para que no haya pérdida en nuestras vidas? De la nave. La nave, vuelvo a decir, representa lo humano, lo natural, los bienes, lo que tenemos, lo que tanto amamos, lo que tanto atesoramos. Eso representa la nave. Y sino solamente de la nave, porque esta noche, les dijo el apóstol Pablo, ha estado conmigo. ¿Quién ha estado conmigo? Dice, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuánto dicen amén? Esto es hermoso. Dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dijo Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy
soy de Dios y le sirvo a Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Amén. A través de Pablo, a través de su fe, a través de su oración, a través de su intercesión, a través de su abnegación, de su ministerio, el Señor le concedió a todos aquellos que navegaban con Él. Amén. A todos aquellos que le quisieron hacer caso, que le escucharon, que le respetaron, que le amaron, que le tenían en cuenta. Amén. Y esto es para un poco aprender, ¿verdad? Y a saber escuchar a los siervos de Dios. Es necesario que comparezcas ante el César. Es necesario que llegues a Roma. Es necesario que cumplas tu ministerio y que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, porque tienes que comparecer ante el César. Pero Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Amén. Versos 25 y 26. Por tanto, oh varones, otra vez, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con todo es necesario que demos en alguna isla. La isla es un sitio ¿de qué? De soledad. ¿Cuánto dicen amén? De desierto, ¿verdad? Es un desierto. Una isla es un desierto. No hay nada, ¿verdad? En una isla hay que ¿qué? Hay que mirar al cielo. Hemos visto tantas películas, ¿verdad? De náufragos, ¿no? Han visto la película de Tom Hanks, ¿no? ¿Quién no ha visto esa película increíble, ¿no? ¿Verdad? La isla, ¿no? La isla desierta, ¿no? Y la iglesia será llevada también al desierto. La iglesia va a ser apartada de este sistema babilónico, ¿verdad? Vienen leyes contra la iglesia, vienen leyes contra las ONGs, ya lo hemos visto en algunos países, ¿verdad? Hace poco en Nicaragua, en El Salvador, pues empezaron a cerrar. Este presidente que está más rayado, el pobre, que empezó a cerrar pues todas las ONGs, todas las fundaciones, amenazas contra la iglesia evangélica. Van a venir amenazas contra la iglesia evangélica que no quiera prostituirse, que no quiera entrar en el pacto de unificar todas las religiones, porque ahí es donde nos quieren llevar. Y la iglesia que diga yo no entro en ese saco, va a ser perseguida. Y un día te van a decir, pues mira, te vamos a quitar la licencia, te vamos a quitar la denominación, te vamos a quitar Bueno, pues que nos quiten lo que quieran, si no pasa nada. Nosotros no dependemos del templo, del lugar de culto, no dependemos. Nosotros somos iglesia en casa. No tenemos nuestra propia iglesia, no tenemos nuestra propia congregación, nuestro estilo de vida ya es iglesia. No necesitamos un sistema religioso porque no dependemos de una religión, dependemos de una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Has salido de Babilonia? Qué pena que muchos pastores o ministros del Evangelio, muchos creyentes todavía no han salido de Babilonia. Viven en Babilonia, bajo las leyes de Babilonia, bajo el espíritu de Babilonia, bajo el espíritu del mundo. Dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Verso 32, después cortaron las amarras del esquife y se dejaron perderse. Cortar las amarras es que este texto es maravilloso, tiene tanta enseñanza. ¿Qué representa cortar las amarras del esquife? ¿Qué son las amarras? Son las cuerdas, ¿verdad? Son las falsas confianzas, ¿no? Soltar las amarras, ¿no? Las confianzas en las cuales nos apoyamos, los báculos frágiles en los cuales confiamos los hombres. Confiamos más en esas cuerdas, en esas amarras, que en el Señor, hermanos. Confiamos más
en el dinero que en el Señor. Confiamos más en nosotros mismos que en el Señor. Y hay que soltar amarras, hermanos, hay que soltar las cuerdas. Pero no queremos soltar amarras. Y hay atados a las cuerdas, atados de pies y manos, porque no queremos soltar amarras. Después cortaron las amarras del esquife y se dejaron perderse, llevarse por el viento de Dios. Amén. Versos 33 a 38 y terminamos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Amén. El trigo que representa, ¿qué es el trigo? ¿Con qué se hace con el trigo? El pan. ¿Qué es el pan? Es la palabra. Hay que arrojar el trigo ¿a dónde? Al mar de este mundo. Amén. El trigo. A veces, sí, arrojar la palabra también quiere decir que la palabra hay que llevarla ¿en dónde? ¿En la Biblia o en el corazón? ¿Escrita en dónde? ¿En las tablas de dónde? ¿En las tablas de la ley? Vamos a ir todos los días con las tablas como Moisés, con los mandamientos, con la ley, con la Biblia debajo del brazo, como van los evangélicos. No, hay que llevar las escrituras, hay que llevarlas en las tablas de tu corazón. Amén. Porque si un día nos quitan la Biblia, a mí que me quiten la Biblia. Yo no necesito Biblia para predicar, no necesito Biblia para vivir, porque la Biblia la llevo ¿en dónde? La llevo escrita en mi corazón, en las tablas de mi corazón. He atesorado verdades en mi vida y esas verdades están tan arraigadas en mí, en mi mente y en mi alma y en mi corazón, que ya no necesito la Biblia. Si un día no hay pastores, pues, o no hay iglesias, no pasa nada. Abraham, ¿en dónde se congregaba Abraham? ¿En qué iglesia? Perdónenme. En asambleas de Dios, en cuerpo de Cristo, ¿en qué iglesia Abraham, ¿en dónde se congregaba? ¿Quién era el pastor de Abraham? ¿Quién era el pastor de Abraham? De Jacob. ¿Dónde se congregaban? ¿Iban los domingos al templo? ¿No? Ellos tenían comunión con el Señor. Ellos tenían comunión con el Señor. No tenían pastores, no tenían, pero, o sea, tenían una relación con Dios. No había religión. Había relación con Dios. Y es lo que tenemos que tener, hermanos, relación con Dios, menos religión y más relación. Amén. En Galilea el Señor, predicando en la barca, calmó los vientos. Y hoy la barca, símbolo de las iglesias tradicionales, serán rotas, las barcas se van a romper y la verdadera iglesia de Cristo ya no tendrá ninguna denominación, sino que será libre de la religión, siguiendo a Cristo por fe y por obediencia. Amén. Filipenses 5:11, 5:11, y oramos, por favor. Pongan ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros, ¿qué dice? Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero dice que haya también, ¿en quién? En vosotros. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Hemos hablado de cuídate de ti mismo, despójate de ti mismo. Jesucristo se despojó de sí mismo, pero nos dice la Escritura, haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ello, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué forma hemos de tomar? Forma de siervos. Forma de siervos, hermanos. Hecho semejante a los hombres. Él se hizo hombre, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. Dice, y estando en esa condición de hombre, de siervo, dice, se humilló a sí mismo. O sea, despojamiento, se humilló a sí mismo, fue despojado, dice, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestra obediencia? Hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios le dio ¿qué? Por lo cual, dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo, pero no porque era Jesús. A ti también te puede exaltar si cumples esto, si haces esto. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, también, no solamente en el cielo y la tierra, dice también, y debajo de la tierra, quiere decir en dónde, en el Seol y debajo de la tierra, porque los demonios ya no tienen ningún poder ni autoridad y tienen que doblar su rodilla también delante de Dios. Ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, despojémonos, trabajemos en esto, ocupémonos en esto. Y si eres despojado de tus bienes, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Amén. Con gozo, porque el Señor te despoja para algo mejor. Amén. El Señor te despoja para algo mayor. El Señor te va a despojar para una gloria mayor. El Señor te va a llevar a ese despojamiento para un crecimiento mayor, para una gloria mayor, para una gloria de Dios mayor. Pero tenemos que ser despojados. Amén.